Buenos días a todos. Mi nombre es la médico pasante Citlali Claire León Palomar, recordándoles primero que septiembre es el mes que se ha escogido para la concientización del cáncer infantil, que es precisamente ese tema del cual me toca hablarles el día de hoy. Cáncer infantil, detectarlo a tiempo, cambia la historia. En esta plática vamos a responder estas preguntas como ¿qué es el cáncer? ¿Qué tan frecuente es el cáncer infantil? ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? ¿Cuáles pueden ser los factores protectores? ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Dónde acudir para una atención médica? ¿Y qué es una unidad médica acreditada? Comenzando por ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que se representa por la alteración que sufren las células en algún lugar del organismo y crecen sin control. En general, las células tienen un tiempo aproximado de vida, ¿ok? Este va a variar dependiendo del tipo de célula que sea. Por ejemplo, los osteoblastos, que son un tipo de célula que se encuentra en los huesos, tienen aproximadamente un tiempo de vida de 200 días. Sin embargo, cuando alguna de estas células de este tipo vive más de 200 días, comienza un proceso acelerado y un proceso de mutación. La célula a lo largo de su vida va a vivir varios procesos y entre esos son los de reproducción y multiplicación cuando de esta célula surgen más células, ¿ok? Y la célula puede vivir su vida normal, pasar estos procesos y morir. Sin embargo, cuando llega a los días aproximados de vida y no muere, comienza un proceso de mutación, se comienza a generar, a multiplicar muchísimas veces sin llevar un control adecuado y crecen células que no son adecuadas para la vida, ¿ok? No son células sanas, son células mutadas. Por lo mismo de que crece aceleradamente, pues el cáncer se expande, ¿ok? El cáncer no va a afectar únicamente a los adultos, sino también a los niños. Antes veíamos este tipo de enfermedades, como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, muy presente y muy marcada en edades de adultos. Sin embargo, en la actualidad, estos también se notan que están presentes en niños. La probabilidad de curación en niños y adolescentes es de un 80% en países desarrollados, ¿ok? Únicamente en países desarrollados. Pero no el 100% de los niños con cáncer viven en un país desarrollado. Se estima que solo el 20% de los niños con cáncer viven en un país desarrollado. ¿Qué quiere decir? Que el otro 80% del 100% vive en un país que no es capaz de costear los gastos para el tratamiento de estos niños o que ni siquiera existe algún tipo de tratamiento. ¿Ok? Sin embargo, en México se estima que la probabilidad de curación es cercana a un 60%. La identificación oportuna de los casos conduce a mejores probabilidades de curación. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo pueden darse estas detecciones. ¿Qué tan frecuente es el cáncer infantil? Al año se detectan 160,000 casos nuevos de cáncer infantil en todo el mundo. En México se estima que cada año se detectan entre 5,000 y 6,000 nuevos casos en menores de 18 años. En los servicios de Yucatán se diagnostican anualmente entre 50 a 60 niños con cáncer infantil. Ahora, ¿qué tipo de cáncer existe en los niños y cuáles son las edades en las que estos las afectan? Existen tres tipos a grandes rasgos que son las leucemias. Estas se dividen entre linfoblásticas y mieloides, las neoplasias del sistema nervioso y los linfomas que se dividen a su vez en linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Los grupos etarios, o sea, las edades en las que más va a afectar, en primer lugar tenemos a los niños de 1 a 4 años, que representan el 30%. En segundo lugar, a los niños de 10 a 14 años, con el 26%. Y en tercer lugar, los niños con 5 a 9 años, que representan el 25%. En este caso, nuestra población son los niños que están en el segundo y el tercer lugar. Los diagnósticos más frecuentes de cáncer son, en primer lugar, las leucemias, en segundo lugar, las neoplasias del sistema nervioso y en tercer lugar, los linfomas. Tenemos también los factores de riesgo que se dividen en 4, factores conductuales, ambientales, biológicos y hereditarios. En los conductuales tenemos mala alimentación, que pues aquí la importancia de darle una adecuada alimentación al niño, llenarlo de alimentos que puedan nutrirlos, no únicamente darle de comer donitas, juguitos, yogures, etcétera.
La falta de actividad física, aquellos niños que no realizan ningún tipo de actividad física ni en la escuela ni en la casa, que únicamente están jugando teléfono, viendo la tele, etcétera. Las adicciones, que aunque no deberían de estar presentes en estas edades sobre todo, pues se sabe que hay niños que fuman, que usan drogas, que beben alcohol. Incluso si llegáramos a pensar que estos factores no se relacionan de manera directa con el desarrollo de cáncer infantil, que sí lo hacen, si el niño llegara a ser detectado con cáncer infantil y en su historial tuviera alguno de estos factores, como mala alimentación, falta de actividad física o adicciones, puede ser que el niño tenga una menor respuesta al tratamiento, lo que va a derivar en una menor probabilidad de curarse del cáncer. Los factores ambientales, como es la exposición a químicos y pesticidas, la exposición solar, la falta del uso de protección solar, la contaminación, ya sea la quema de basura, la exposición a combustibles, el humo del tabaco, no únicamente como una adicción del niño, sino también presente en casita, ya sea con papá, mamá, o en la escuela con maestros, o en general alguna persona cercana a él que lo exponga al humo de tabaco, biológicos como infecciones virales, infecciones de transmisión sexual, raza, sexo y edad, que ya vimos que está más presente en varones de 1 a 4 años y en varones hispanos. Y los factores hereditarios, que va a ser un historial familiar de cáncer con alguna mutación. En este caso, va a ser de autosómico dominante. Lo que quiere decir que si alguno de los papás tiene en uno de sus alelos, que es una parte del cromosoma, esta mutación, con eso basta para que en alguno de los hijos esta mutación pudiera desarrollarse, ¿ok? Cada uno de los niños va a tener un 50% de probabilidad de desarrollar cáncer. Si el papá tiene cáncer y tienen 4 hijos y la mamá está completamente sana, 2 de estos pudieran ser probables de tener algún tipo de cáncer, ya sea infantil o algún otro en un futuro. ¿Cuáles vendrían siendo los factores protectores? Vamos a tener una adecuada alimentación, alimentos de origen natural, realizar actividad física, usar protector solar, vacunación contra la hepatitis B, contra el VPH, que ahora actualmente se aplica también en los niños. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer? Tenemos a los del sistema nervioso central, las leucemias, los linfomas, en células germinales como pares y testículos, retinoblastomas, cáncer de tejidos blandos, tumores renal y tumores óseos. Vamos a ver que no siempre la detección de cáncer suele ser porque estamos buscando cáncer, ¿ok? Casi siempre cuando se diagnostica es porque buscaba diagnosticarse algo más. Son diagnósticos incidentales, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchos de estos síntomas que pudiera llegar a tener un niño con cáncer infantil lo vamos a ver presente en otras enfermedades y enfermedades muy comunes. Por ejemplo, una faringoamigdalitis, que es una infección en la garganta muy común que pudiera darle a cualquier persona y que está muy presente en los niños porque es una enfermedad contagiosa, va a tener ciertos síntomas semejantes con el cáncer infantil. Pero aquí va a estar en que no siempre vamos a encontrar un origen como tal para el síntoma presente en el niño, ¿ok? Aunque pudiera tener fiebre, dolor, dificultad para respirar, que son 3 síntomas que están presentes, por ejemplo, en bronquitis, neumonía, asma, no siempre vamos a encontrar el origen de esta enfermedad, lo que sí haríamos si se tratara de alguna otra patología. Uno de estos síntomas es la fiebre mayor a 38 grados centígrados, que puede durar varios días y no va a ceder a tratamientos comunes. Si fuera una fiebre común de cualquier otra enfermedad, con que nosotros diéramos paracetamol, ibuprofeno o le pusiéramos pañitos fríos en el cuerpo del niño, esta fiebre debería de bajar y sobre todo no debería de durar más de 7 días. También vamos a ver dificultad para respirar sin algún tipo de causa. En los niños que padecen asma, pues es normal encontrar dificultad para respirar si tuvieran alguna crisis asmática, pero estos niños no necesariamente van a tener alguna enfermedad, pueden estar relativamente sanos y tener dificultad para respirar.
crecimiento de bolitas, lo que se llaman ganglios en el cuello, axila, ingles, sobre todo si estos son duros, grandes y sin datos de infección. No van a disminuir al igual con ningún tipo de medicamentos y esto puede ser que los encontremos porque sean muy grandes y visibles o porque el niño nos lo refiera. Dolor de huesos y articulaciones. Sabemos que en esta etapa de la primaria los niños están en desarrollo, ¿no? Están creciendo, lo que es muy común que presenten dolor en las articulaciones, sobre todo en las piernitas, que este dolor llega a ser demasiado, que pudiera llegar a doler al punto de que el niño tenga que llorar. Sin embargo, el dolor de crecimiento se va a ver presente en ambos miembros, porque pues obviamente los dos están creciendo, ¿no? O puede ser que un día lo tengan uno y otro día lo tengan el otro, pero va a estar presente en ambos miembros. Y aparte, este tipo de dolor, pues puede hacer que el niño llore mucho porque le duela, pero no va a impedir que el niño camine. Sin embargo, cuando estamos frente a un signo posible de que el niño tuviera cáncer infantil, el dolor de huesos va a hacer que el niño sea incapaz de caminar, que sea incapaz de mover esa articulación o ese miembro, porque le produce demasiado dolor, ¿ok? Y sobre todo si lo vemos presentes únicamente en un miembro. Por ejemplo, si el niño estuviera creciendo, le dolerían ambas piernas. Les digo, puede dolerle un día a la izquierda, un día a la derecha, pero van a doler ambas piernas, ¿ok? Y el dolor no va a imposibilitar que el niño camine. Pero si sí es un signo del que tenemos que tener mucho cuidado, el dolor va a estar presente únicamente en un miembro, en una región muy específica, ¿ok? Puede ser que esté presente en la rodilla, pero solo va a estar en la rodilla, ¿ok? Es un área muy delimitada. Y este dolor va a hacer que el niño no pueda mover ese miembro y no pueda caminar, ¿ok? Otro de los síntomas son una masa, una bola dura, puede ser o no dolorosa en uno de los testículos, ¿ok? Esto pues puede ser que posibilite también el momento de caminar, que tenga una marcha, una forma de caminar diferente, el dolor de cabeza, que va a aparecer cuando el niño despierta, pero va a quitarse durante el transcurso del día. Y sin embargo va a ser un dolor que está presente mucho tiempo, o sea, muchos días, no va a ser un dolor de que lo tiene hoy y ya no lo vuelve a tener. Si no, puede ser un dolor que lo tiene hoy, mañana no lo tiene, pasado sí lo tiene, y luego lo vuelve a tener y lo vuelve a tener. Lo tiene hasta una semana y no buscamos por qué le da este tipo de dolores, si el niño duerme bien, si el niño no consume mucha cafeína, ¿ok? No va a tener un origen específico. Sudoración nocturna excesiva, que va a ser, aunque el niño tenga su ventilador cerquita de él, va a estar sudando, ¿ok? Y demasiado, que le pongamos ropas así que no den calor, el niño aún así va a seguir sudando. Pérdida de apetito. Es normal que los niños a veces sean así muy minuciosos con la comida, que no quieran comer muchos de los alimentos. Sin embargo, esta pérdida de apetito va a hacer que de plano el niño no quiera comer. O sea, aunque le ofrezcamos su alimento favorito, el que más le gusta, el niño no va a tener ganas de comer. También puede ser la aparición de puntos rojos o morados en la piel, sin causa aparente, que no tuvo una caída, que no se tropezó, que no lo golpearon, etc. Palidez o fatiga, cansancio sin causa aparente, que el niño está durmiendo todo el día, pero que no necesariamente realizó actividades extenuantes que le provocaran cansancio. Simplemente el niño no tiene la energía para continuar despierto. Sangrados frecuentes en nariz, encías al cepillarse, crecimiento irregular en el estómago o en alguna parte del cuerpo, que al momento de tocar el abdomen sintamos que alguno de los órganos que se encuentran dentro estén muy endurecidos o que se vean prominentes, crecimiento irregular de, digo, cambio en el color de la orina, que no va a estar realmente ligado con algún tipo de infección en la orina o que no va a estar ligado con el consumo de agua del niño. También algo que sí así es muy evidente, que se pueden dar cuenta maestros y papás de forma muy evidente, es que el niño pierde peso, pero lo pierde de manera muy rápida. Y es una cantidad de peso excesiva, que nos deja ver que el niño efectivamente ha bajado de peso rápido y que han sido muchos kilos. Pero el niño continúa alimentándose con normalidad, ¿no? Y aparte no realiza más actividad física, lo que pudiera provocar que bajara de peso por algún otro factor.
Ahora, en Yucatán, ¿cómo andamos de cifras de cáncer infantil? El primer lugar son los niños que tienen de 1 a 4 años, el segundo lugar son niños de 10 a 14 años y el tercer lugar son niños de 5 a 9 años. Como les decía, nuestra población ocupa el segundo y el tercer lugar. Y el primer lugar van a ser pues niños que tengan leucemia, segundo lugar tumores dentro del sistema nervioso, tercer lugar linfomas. ¿Por qué es tan importante conocer cómo está Yucatán de cáncer infantil? Porque esto nos va a permitir darnos una idea de que no solamente debemos conocer sobre el tema, sino que debemos realizar algo que pudiera servirle a los niños. Como les mencionaba, normalmente el cáncer no se detecta en el centro de salud o en el hospital porque querramos buscar cáncer, sino porque estamos frente a una mamá con su hijo que llega porque el niño tiene algún síntoma de los que les mencioné antes y podemos pensar que pudiera ser otra enfermedad. Sin embargo, le damos un tratamiento para esta enfermedad y el niño no va a mejorar, ¿ok? Va a continuar igual, puede empeorar, puede ser que el medicamento no le haga ni cosquillas, ¿ok? Y es aquí cuando nosotros vamos a dudar si el niño tiene esto, pudiera tener algo mucho más grave. Y para esto se realiza una serie de pruebas, ¿no? Para detectar qué enfermedad es y cuál no es, y descartar entre unas y otras. Sin embargo, el objetivo del programa es implementar una herramienta que los maestros ya han usado. Esta herramienta, pues, se desarrolló y se comenzó a usar en el 2022, que es la cédula OIGA, que pues ayuda al maestro a realizar unas preguntas muy específicas que pudieran dar a entender algún signo o síntoma en el alumno que nos llame la atención y puede relacionarse con cáncer infantil. Esta célula solo se hace en niños menores de 18 años, ¿ok? Les voy a explicar cómo es esta célula para aquellos que no la han hecho aún o para aquellos que no se acuerdan cómo era, porque tengo entendido que se usó un tiempo, pero se dejó de utilizar. Esta cédula se llama cédula OIGA, ¿ok? Y aquí vamos a poner el nombre del alumno, sexo, edad, centro educativo, CCT, municipio, localidad, familiar notificado, unidad médica a la que se refiere. Esta célula se llena con la identificación del estudiante, que luce enfermo, preocupa al docente, cualquier dato positivo, activa el proceso. ¿Cómo vamos a llevar este proceso? A ustedes como maestros les va a tocar implementar esta cédula. Oiga, en todos esos alumnos, de preferencia en todos los alumnos, pero sobre todo en aquellos alumnos que ustedes han logrado detectar que tienen alguno de estos probables síntomas. Aquel niño que ustedes ven que se enferma mucho y falta mucho a clases, el niño que llega a clases y no ha pasado ni una hora y ya se está durmiendo, ¿ok? O el niño que está llorando porque le duele demasiado la cabeza y ya lo llevaron al doctor y aún así le sigue doliendo la cabeza. Esos niños que ustedes vean que pudieran tener algún signo o síntoma probable, les van a aplicar esta cédula. Les digo, de preferencia a todos, para que ningún niño se quede a la deriva, ¿ok? Si ustedes aplican esta cédula y ustedes detectan que el niño cumple con estos síntomas o signos, yo voy a tener la segunda parte del trabajo, que es aplicar otra cédula, ¿ok? A mí me toca aplicar 4 cédulas. Bueno, es una cédula, pero es más grande, con preguntas aún más específicas para el niño. Esta cédula se llena en compañía de los papás, ¿ok? Por lo que los papás tendrían que ser notificados por mi parte, porque obviamente es un tema, pues, muy importante, ¿no? No es cualquier tema llegar y decirles a los papás que pudieran tener un caso sospechoso de cáncer, que en realidad mi trabajo en primera instancia no es decir eso, porque pudiera asustarlo, pudiera ser que ya no quisiera regresar con su niño, y no necesariamente estos signos y síntomas se van a relacionar con cáncer, ya lo vimos, que es muy poca la población que presenta estos signos y sí tiene cáncer, ¿ok? Entonces yo voy a realizar esta cédula, pero no necesariamente el papá va a saber todavía por qué, ¿no? Una vez que yo realice esta cédula, si yo detecté que el niño pudiera tener algún síntoma o signo que pudiera darme a entender eso, pues ahora sí, mi trabajo es pasar al siguiente nivel, que es referirlo al centro de salud, para que en el centro de salud pudieran volver a realizar esta misma cédula y ellos, pues al tener este pediatra,
el pediatra podría hacer esta prueba y checarse sí o si no tienen estos síntomas. Porque nuestro trabajo como tal, como trabajadores de la salud, es ver si tiene o no tiene algún factor de riesgo, porque no se manda como tal a cualquier niño a un siguiente nivel. Tenemos que descartar que lo tenga o que no lo tenga. Porque estas cédulas, cuando se llenan con que el niño cumpla con un solo signo o síntoma, se manda a segundo nivel, ¿ok? Pero por lo general no pasan de la cédula que yo voy a llenar, ¿ok? Y pues la verdad, lo que nosotros queremos es que no aparezca ningún niño, ¿no? Pues si llegara a aparecer algún niño, pues hay que darle toda la atención y referirlo a tiempo. Después de que el niño, en este caso, pasara con ustedes en la cédula, oiga, ustedes me den la cédula, oiga, a mí y a aquellos niños que tuvieran algún factor, yo lo realizo y sale otra vez con algún factor, lo voy a mandar al centro de salud. En el centro de salud le van a volver a realizar esta cédula y sobre todo se va a realizar una exploración física más profunda de la que yo pudiera realizar aquí en la escuela, con los papás presentes obviamente, y también se le pudieran realizar estudios de laboratorio para descargar alguna otra patología y evitar su referencia. Sin embargo, si el niño pasa todas estas etapas y aún así continúa con algún dato, este niño necesita ser referido. Ahora, ¿a dónde vamos a referir? De haber pasado por todas las etapas, ahora seguiría la siguiente y última etapa en este caso, que es mandar al menor a una unidad médica acreditada, que estas unidades son hospitales que cuentan con infraestructura, recursos humanos e insumos necesarios para atender a los niños con cáncer infantil. Y en este caso, en Yucatán contamos con el Hospital General Agustín Oram, que en el primer piso de la Torre 2 está piso de pediatría oncológica, que pues personalmente es un lugar donde me ha tocado trabajar, que si les soy muy sincera, me gusta esta parte de concientizar a maestros y papás porque lamentablemente es una enfermedad que, aunque tiene posibilidad de curarse en niños más que en adultos, algún tipo de cáncer, pues lamentablemente no se detecta a tiempo. No se está haciendo como tal el trabajo de detectar a tiempo. Es el cáncer, les digo, es porque la mamá llevó al niño a consulta y resulta que tiene ahora cáncer infantil y en realidad no era solo una gripita. No es porque hay un trabajo como tal de prevención, solo se queda en concientización. Pues a mí me agrada mucho que haya esta parte de hacer una cédula que pase por maestros, que pase por algún personal de salud, que tenga que ser mandado a un centro de salud para que el niño tenga mayor atención. Es muy bueno porque en mi caso personal, yo vi fallecer a más de 5 niños en menos de un mes. Y dirás, 5 personas, pero son 5 niños que pudieron haber tenido una sobrevida mayor, o sea, pudieron haber vivido muchos más años o incluso pudieron haberse curado si el cáncer hubiera sido detectado a tiempo. Entonces, por esta parte, sí les pido un poquito de compromiso de realizar las cédulas. Si tienen alguna pregunta en específico, algo que no hayan entendido del tema o que no me haya dado a entender correctamente, con toda la confianza del mundo, pueden mandarme mensaje a mi número personal y yo ahí les contestaría todas sus dudas. Sí, y así de todo de mi parte. Muchas gracias.